Buenas tardes amigos, nos encontramos en un nuevo capítulo de Game Dev Café. Nos encontramos con Isidoro de Glowstone Studios, en un capítulo aquí con nuestro café, en Café Forastero obviamente. Y bueno, la primera pregunta, ¿cómo nace Glow Studio? ¿Tú entraste con el equipo formado o llegaste después? No, yo de hecho, especialmente yo llegué después porque antes ya trabajé con un grupo y bueno, como no salió nada al aire, mis compañeros de curso de hecho me dijeron y me propusieron si quería formar una empresa con ellos. Y al principio fue como cualquier otro grupo en el cual nos juntábamos en la casa de cada uno, proponíamos ideas, proponíamos logos, hasta que un día uno de nuestros compañeros, Pedro Pablo Gluzda, nos dijo que tenía un contacto en el ejército, específicamente en el Museo Histórico Militar. Y bueno, con ese proyecto ya en mente decidimos conformarnos como empresa y bueno, ahí nació Glowstone Studios. Y bueno, su primer juego que es Diario de un Héroe, ¿cómo fue tu aventura con la creación del arte de este juego? Porque es todo... Sí, yo fui el director de arte en ese tiempo. Fue súper entretenido, fue también un desafío súper grande porque era nuestro primer videojuego, entonces fue un camino nuevo para mí. Porque yo, si bien me dedico al dibujo, no soy experto en ello, pero fue una experiencia bien gratificante. Tuve hartos contratiempos también porque hubieron varios diseños que se tuvieron que descartar, varios personajes que se tuvieron que eliminar porque nos cambiaron la historia, nos cambiaron un montón de cosas. Sí, el tema de trabajo con clientes. Sí, pero sobre todo fue todo entretenido, sobre todo con la gente que trabajamos, todos somos muy simpáticos, todos muy esforzados y bueno, ellos también me ayudaron también en el proceso de aprender. ¿Pero de qué trata el juego exactamente? El juego trata de la historia de Teodoro Riquelme, que es un joven que se enlista en el ejército para servir a su patria. Al principio él tenía una historia distinta, de hecho que iba a ir a buscar a su hermana que se metía sin querer en la guerra junto con él, el que tenía que protegerla, pero bueno, a cambio del cliente, el cliente quería una visión mucho más... algo que sucedió en verdad. Exacto, algo mucho más realista, entonces... tenemos la historia de Teodoro Riquelme que tiene que cumplir con las tareas que le piden los soldados y tratar de sobrevivir a la guerra. Más que nada como que enseña qué es lo que ocurría en la guerra en sí, que es cómo se comportaban los militares, pero claro, siempre también tratando de tener cuidado con la batalla en sí. No sé, pues no hay que mostrar mucha enemistad entre los países. Mucha sangre tampoco, porque claro, más que nada educar lo que ocurrió, más que resaltar los hechos más brutales, por así decirlo. Diario de un Héroe está para descargarse gratuitamente. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Se puede encontrar en la misma página de la Corporación Militar o en la página de Glowstone Studios. Ya, es completamente gratis. Completamente gratis para jugar, sí, es ideal para niños. Tú fuiste el director de arte dentro del juego. ¿Cómo fue la investigación para...? Porque aquí hay toda una línea histórica No, que claro. haber investigado para... Era harta información, fue complicado porque necesitamos harta ayuda del museo mismo, porque claro, uno puede aprender de libros de texto que ocurrió en la guerra, qué vestimenta utilizaban, pero muchos de los detalles de los personajes eran parecidos. Había, no sé, por los bandos contrarios habían uniformes que tenían los mismos colores, pero como que la única diferencia eran los pantalones, que los chilenos usaban azul y no sé si eran los bolivianos que sean blancos. Pero fue una investigación súper extensa, tuvimos un guionista que nos ayudó harto, Sebastián Rodríguez, y además también tuvimos harta ayuda del museo, que nos entregó información. ¿Y cómo fue este proceso de aprender? O sea, dibujar para videojuegos es muy distinto a dibujar para otras áreas, como claro. ¿Cómo se fue este proceso? ¿Qué es lo que más te costó, por ejemplo? Lo que más me costó, es que es difícil decir porque me costó todo. Pero algo que haya resaltado, algo que haya resaltado. Haya complicado así, no puedo, así. Más que nada como las animaciones, más que nada, porque no solamente fui a crear los personajes, sino que también hice las animaciones, gran parte de ellas, por lo menos del personaje principal. El gran problema que tuve fue que como los personajes eran cutouts, que es el estilo de animación que es por corte,
habían ciertas cosas que no podía hacer y como era dibujo cuadro a cuadro más o menos, a veces, constaba de que tomaba mucho tiempo, o era mucho peso para el juego. Yeah. Y hubieron partes que no se pudieron hacer ciertas acciones, no se podían prolongar las animaciones por ese... Sí, eso era más limitación técnica que Exacto. limitación como de Profesional, creación, por sí. así decirlo. ¿No? Yo creo que es la mayor traba cuando uno empieza a hacer juegos de video porque no sabe uno cuáles son los límites, Claro. por así decirlo. Y en tu caso, por ejemplo, los dibujos tenían que ser a cierta resolución. Por supuesto, sí. ¿Ya? En que muchos de los dibujos eran de una resolución demasiado alta. Tan alta que los computadores podían leerle el juego. De hecho, se quedaba pegado. Y bueno, ahí tuvimos que hacer también cambios de resolución para esto y bueno, cortar ciertas escenas también. ¿Cómo fue la alianza con el museo? Fueron súper simpáticos con nosotros, fueron súper abiertos. Claro está que ellos ya tenían pensado en hacer un juego y por eso nos llamaron a nosotros. El único problema que ellos tuvieron es que anteriormente ya había gente que intentó hacer un juego para ellos y han fallado. Fallaron y eso les quedó con una gran cicatriz a lo del museo. Ya, como ahí leía, Claro, tuvieron harto cuidado en elegirnos, porque nosotros llegamos, de hecho dijimos, estamos recién comenzando con la empresa, pero para que no se asusten queremos mostrarles lo que nosotros podemos hacer. Y en una semana nosotros les mostramos un pequeño video del prototipo de lo que nosotros teníamos pensado de cómo iba a ser el juego. Yeah. Desde ese entonces quedaron contentos, conformes, entonces ahí nos llamaron, nos dijeron, cabros, hagámoslo, tengamos reuniones mensualmente y ahí cada mes hacíamos un pequeño resumen de lo que nosotros habíamos hecho, le presentábamos todo lo que el avance, nos hacían cambios y bueno, así era sucesivamente. Lo típico del cliente que no me gusta, el color no me gusta, Exacto. En mi cabeza tenía más colores. ¿Y cómo ven el camino de la empresa acá en Chile, ya que ya tuvieron clientes y ya pudieron trabajar? No, sí. Es difícil porque, bueno, como te mencionaba antes, se necesita plata para poder hacer un juego y, bueno, si no hay la plata, necesitas la motivación y el equipo que esté dispuesto a hacer esto por amor, más que nada. Y también a sacrificarse a hacer proyectos más simples. Por ejemplo, los otros proyectos que tenemos en mente son de mayor calibre, son en 3D con una historia extensa, con varios capítulos. Y lamentablemente no podemos lanzarnos a la parrilla con eso de un principio. Sí. Bien complicado porque Sí, es trabajo. es trabajo. Entonces, hasta que no tengamos fondos, hasta que no tengamos un personal que esté dispuesto a sacrificar ese tiempo, tenemos que buscar de otra manera, con juegos más pequeños. Sí. ¿Algunos consejos que quieras dar a la gente que quiera entrar en la industria o que ya está en la industria y que quiere dar sus primeros pasos? Qué difícil. Los consejos siempre son difíciles. Los consejos son difíciles porque depende siempre de uno. Depende de uno decir qué es lo que quiere hacer y mantenerse con esa idea de crear un juego. Yo personalmente, como estoy creando mi propio juego, lo he tenido ya desarrollando 4 o 5 años. De hecho ya la hice en una tesis. Pero es un proceso que siempre va cambiando, va mutando. Es una historia que no siempre uno no te satisface hasta que ya lleva varios años de investigación y llega a un propósito. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que hay que ser perseverantes con tus sueños. Más que nada. Si quieres crear un juego... Follow your dreams. Follow your dreams, más o menos, sí. Sigue tu sueño. No, pero bien importante eso. Sacrificar todo.